Buen día, profesor y compañeros. Soy Diana Mayela Cerro Ramírez, estudiante cuarto semestre de Contaduría Pública en la Universidad Militar Nueva Granada. A continuación voy a sustentar el primer parcial del primer corte de la actividad en estadística. Nos solicita generar unos números cuantitativos y lo hacemos mediante la herramienta de análisis de datos. Y aquí generamos nuestros datos de números para el primer ejercicio y generamos nuestros datos de números para el segundo ejercicio y los ubicamos en una tabla. En el primer ejercicio, ya teniendo nuestra tabla de datos, nos piden crear una tabla de distribución de frecuencias y ubicar allí frecuencia absoluta, absoluta acumulada, frecuencia relativa y relativa acumulada. Para esto debemos sacar primero estos datos, el número de datos, averiguar nuestro número de intervalos, el valor mínimo, valor máximo, rango y amplitud y aproximarlos a números enteros. Es así como creamos nuestra tabla de frecuencias y como título le tenemos personas atendidas diariamente en una EPS de Bogotá durante la primera semana del mes de junio del 2019. Aquí tenemos nuestros 7 intervalos que nos lo da finalmente aquí una vez redondear mediante fórmulas ya explícitas en el cuadro donde hallamos su logaritmo y ubicamos nuestras 7 filas. Aquí ya ubicamos nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Entonces, nuestro límite inferior, el dato nos lo da el valor mínimo ya ubicado en la parte de arriba con su respectiva fórmula. Y a partir de aquí, entonces, procedemos a seguir con nuestra fórmula para que nos dé el dato total en las 7 intervalos. Ya hallamos aquí lo que es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta, entonces vamos a escoger la fórmula frecuencia dentro de nuestra tabla de fórmulas de estadística. Y es así como seleccionamos nuestros datos, nuestro rango de límites y hallamos nuestra frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada la hallamos de la suma del dato anterior y ahí vamos acumulando cada uno de nuestros valores en cada uno de nuestros intervalos hasta que nos dé en total los 100 datos. En la frecuencia relativa vamos a hallar el porcentaje de lo que significa la frecuencia absoluta referente a estos valores de límite inferior y superior. Y asimismo la frecuencia relativa acumulada va a ser la suma de estos acumulados de la frecuencia relativa sumando el número de la frecuencia relativa con el anterior hasta que nos da un 100%. Luego de esto nos piden que interpretemos la segunda frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. Aquí nuevamente tenemos nuestro cuadro y nos piden nuestra explicación y sustentación de nuestra segunda frecuencia. Tenemos que en la frecuencia absoluta hay 13 números de personas que fueron atendidas en la EPS y dentro del rango de los 40 a 44 límites para la atención durante el segundo día de la primera semana del mes de junio. En la segunda frecuencia absoluta nos da el número 18, donde nos dice que son 18 personas que fueron atendidas en la EPS de los 36 a los 44, el rango límite mínimo y superior para la atención de los mismos durante el primer y segundo día de la semana. Para la frecuencia relativa nos dice que el 13% de las 100 personas, que es el total de datos, el 13% de las 100 personas fueron atendidas durante el segundo día de la semana del mes de junio. Y la frecuencia relativa acumulada nos dice que el 18% equivale a las 100 personas fue el acumulado de atención durante los 2 primeros días de la semana del mes de junio. Y a continuación nos pide que presentemos los gráficos para que representen de una manera más sencilla estos datos que acabamos de resumir en nuestro cuadro. Entonces lo hacemos mediante un histograma y polígono de frecuencia,
donde tenemos en el eje Y las personas atendidas en la EPS y en el eje X los intervalos que nos dan los 7 días de la primera semana del mes de junio. Tenemos en nuestras barras el histograma y tenemos en la forma gráfica lineal el polígono que nos da en los puntos medios de cada diagrama el valor que le corresponde a las personas atendidas por cada intervalo de frecuencia. Asimismo, sacamos la ojiva mayor que y menor que de nuestra tabla, que lo hacemos incluyendo 2 columnas más acá, y aquí podemos observar nuestra ojiva menor, donde representa en el eje Y el porcentaje de las personas atendidas en la EPS y en el eje X los intervalos y los 7 días de la primera semana del mes de junio. Y vamos a observar que en la etiqueta de datos nos relaciona el porcentaje del menor que. Y lo mismo para la ojiva de mayor que. En eje Y, porcentaje de las personas atendidas, que ya es el acumulado, y intervalos de 7 días de la primera semana. Y aquí tenemos la etiqueta de datos, que fue lo que sacamos en nuestra tabla mayor que. En el segundo ejercicio ya cambia la dinámica, ya teniendo de nuestro análisis de datos, extrajimos todos estos 100 datos y decimos que son las ventas diarias en millones de pesos de una empresa dedicada a la venta de abarrotes. Nos piden realizar nuestro cuadro de distribución de frecuencias. Entonces lo mismo, sacamos nuestros valores del número de datos mediante la fórmula contar, nuestro número de intervalos mediante la fórmula de logaritmo, el valor mínimo, el valor máximo mediante fórmulas, el rango restando el valor máximo del valor mínimo y la amplitud. Entonces decimos que sacamos esto aproximados a números enteros, sacamos nuestra tabla de frecuencia. Tenemos nuestros 7 intervalos que también nos lo dan acá en número entero. Sacamos nuestro límite inferior y límite superior mediante sus respectivas fórmulas. Aquí, como en el anterior ejercicio, aquí si lo sumamos va 0,1 para que los datos den exactos y acá menos 0,1 para que no se extiendan de esos rangos. Nuestra frecuencia absoluta acumulada, nuestra frecuencia relativa acumulada. Entonces, mediante las respectivas fórmulas de frecuencia, y aquí en las acumuladas es la suma del número más el anterior. Nos dice que sustentemos la cuarta frecuencia. Decimos que son las ventas diarias en millones de pesos por la venta de abarrotes durante la primera semana de octubre. Entonces, en el cuarto día de la primera semana de octubre dice que la frecuencia absoluta nos da un número 23, que son las ventas realizadas durante el cuarto día de la semana con valor en pesos, en millones de pesos, entre los 121,333 a 129,33 millones de pesos. Para la frecuencia absoluta acumulada, entonces, nos dice que equivale el 72 el acumulado de ventas efectuadas durante los 4 primeros días de esa semana por el valor del rango del 97,2312 al 129,331 millones de pesos. En nuestra cuarta frecuencia relativa nos dice que equivale el 23% las 23 ventas realizadas en el cuarto día de esa semana. Y la frecuencia relativa acumulada nos dice que equivale al 72% los 4 primeros días de la semana de las ventas realizadas. Y aquí también nos piden nuestros gráficos, histograma, polígono de frecuencias, ojiva mayor y ojiva menor que. Entonces en el histograma tenemos que en el eje Y, ventas de abarrotes, en el eje X, nuestros 7 primeros días, los intervalos que manejamos en nuestra tabla. Nuestras barras y nuestra línea de polígono donde nos indican las 13 ventas que se obtuvieron en el primer día, las 16 ventas en el segundo, para que esto en la suma nos dé el 100%.
y aquí hallamos nuestra tabla de ojiva menor que, ojiva mayor que, y lo representamos de una manera gráfica, donde aquí está el porcentaje, la ojiva menor que y la ojiva mayor que, representando cada uno de estos datos mediante la gráfica lineal. Muchas gracias.